Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien, gracias. Aquí estamos con Tomás, un amigo, para conversar sobre el Bitcoin, que era un tema pendiente, como les comenté en videos anteriores sobre el canal. Tomás, explayándote todo lo que tú quieras, tú que entiendes y sabes explicar muy bien qué es el Bitcoin, qué son las criptomonedas, qué problema viene a resolver el Bitcoin, como dices tú, cuáles son sus características. Quiero que nos cuentes, insisto, explayándote todo lo que tú quieras. ¿Qué es el Bitcoin, las criptomonedas? Darnos los contextos que consideres necesarios sobre temas relacionados con el dinero, los bancos centrales, Mm, eso. sí, encantado. Ya, pues. Lo primero que yo creo que es muy importante para entender Bitcoin es primero entender el problema. ¿Por qué nace Bitcoin? ¿Por qué Satoshi Nakamoto, esta persona anónima, creó Bitcoin? ¿Cuál es el problema que viene a resolver? Y ese problema se llama el problema del dinero. ¿Ya? Nosotros damos por sentado qué es el dinero, pero existe una razón de por qué nosotros lo usamos y también de por qué empezó a existir. No empezó a existir sin razón. Entonces, remontándonos un poco a la historia, que aquí tampoco hay que saber historia, sino que en realidad es pura lógica y entender un poco cómo funcionan las interacciones humanas. Si nosotros pensamos en la antigüedad, cuando no existía apenas la tecnología, recién estaba empezando la civilización, imagínate una persona que producía, por ejemplo, manzanas o se especializaba en producir algún tipo de mercancía. Después, otra persona tenía otra especialización, producía peras. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la persona que producía manzanas quería peras? Bueno, siempre y cuando la persona que quería peras también quisiera manzana, podía ir donde esa persona e intercambiarle sus manzanas por peras. Ahí no hay problema, pero se tiene que dar esta doble coincidencia de que ambos quieren lo que el otro tiene y no solamente quieren lo que el otro tiene, sino que lo quieren en el mismo momento en el tiempo, en las mismas cantidades, tienen valores parecidos, son una serie de coincidencias que tienen que ocurrir para que el trueque se pueda generar. Por supuesto, esto no siempre, y la mayoría de las veces no se da. Entonces ahí es cuando el ser humano empieza a buscar lo que se llama una mercancía intermediaria, ¿ya? Por ejemplo, se usó mucho en su época la sal, se usaron conchas, se usaron piedras preciosas. ¿Y cuál era el rol de estas mercancías intermediarias? Era que si yo tengo manzanas y quiero peras o quiero otra cosa, en lugar de buscar a alguien que tenga esa mercancía que yo quiero, por ejemplo, zapatos, en lugar de ir donde la persona que tiene zapatos, le digo, quiero zapatos, te puedo ofrecer manzana, pero quizás la otra persona no quería manzana, entonces yo cambio mis manzanas por una mercancía intermediaria, como por ejemplo la sal, y le digo a la otra persona, te cambio tus zapatos por esta mercancía intermediaria, que es la sal, que de alguna manera todos nos hemos puesto de acuerdo en que tiene valor y la usamos como este medio de intercambio. Y así yo cambio mis manzanas por sal y la sal la cambio por tus zapatos y así yo tengo la mercancía que finalmente yo quería consumir. Ahora, ¿por qué la sal y no, por ejemplo, no sé, una fruta? Porque no cualquier cosa tiene las propiedades necesarias para funcionar como esta mercancía de intercambio. No sé si me acuerdo de todas, pero para que algo pueda funcionar, primero tiene que ser durable en el tiempo. O sea, si es que la sal con el tiempo, no sé, se corroyera o empezara a desvanecerse, no sirve, porque desaparecería con el tiempo. Homogéneo, También tienes... ¿Cómo? relativamente homogéneo. Claro, tiene que ser homogéneo, cosa que si yo tengo 1 kilogramo de sal aquí, sea igual al kilogramo de sal que tenés tú y no el mío sea más valioso que el tuyo. Si es que no fuera homogéneo, tampoco podría servir como esta mercancía de intercambio. Transportable, ¿Qué más? almacenable, ¿no? Claro, tiene que ser transportable, tiene que ser divisible. Tengo que poder dividir la sal en trozos más pequeños para así poder hacer el intercambio
con distintas cantidades, con distintos precios, y también tiene que ser, bueno, fungible, eso era homogéneo, y una más que es súper importante es que tiene que ser escasa. Por ejemplo, si usáramos el, el agua de mar como mercancía intermediaria, no serviría porque yo podría ir todo el rato a buscar agua al mar, si es que estoy cerca del mar, y me compraría todo en mi pueblito. Y eso claramente no funcionaría, nadie en el pueblito querría agua de mar porque dirían, no, eso lo puedo ir a sacar yo mismo al mar. Tiene que ser un bien escaso. Y por eso se usaba, por ejemplo, la sal, porque antiguamente no existía tanta tecnología para sacar sal del mar como se hace ahora, por ejemplo, o se usaban también granos de arroz, porque también eran escasos, duraban en el tiempo, se podían dividir en distintas cantidades, homogéneos, fungibles. Entonces, así el ser humano fue probando distintas mercancías que servían como esta mercancía de intercambio, para que las cosas que ellos tuvieran, los bienes que ellos producían o que ellos tenían, los pudieran cambiar no por el bien que realmente querían consumir al final, porque no siempre iban a encontrar la doble coincidencia que les permitiera hacer ese trueque, sino que lo cambiaban por este medio o por esta mercancía intermediaria, para que después con esa mercancía hacer el trueque por la mercancía que ellos realmente querían consumir. Entonces, de esta manera, el ser humano fue probando distintas mercancías intermediarias y fue encontrando que algunas funcionaban mejor que otras. Algunas mercancías cumplían mejor con las propiedades de un buen medio de intercambio que otras. Por ejemplo, si bien el arroz funcionaba en algún momento, tampoco era tan durable. Después de un tiempo el arroz se te lo comían los ratones, no te servía. O la sal, no sé, se podía humedecer, o de repente la sal, gracias a los avances tecnológicos, pudieron empezar a producir más sal y se transformó en un bien abundante, como lo es hoy en día, que uno puede ir a comprar sal al supermercado y es prácticamente lo más barato que uno puede encontrar. Entonces así fue probando con distintas y de a poco fue decantando en los metales, en el cobre, la plata, el oro, porque los metales son más durables, siguen siendo divisibles, son homogéneos, son relativamente fáciles de transportar si son en pequeñas cantidades. Bueno, ¿y cuál de los tres metales que dije era el que cumplía mejor con estas propiedades? Primero el oro y después la plata. Entonces, así fue como después de muchas pruebas y error que fue haciendo el ser humano orgánicamente en todo el planeta, fue decantando y eligiendo finalmente porque iba descartando las opciones más malas, se fue quedando con la plata y el oro. ¿Y qué pasó con los que no elegían la moneda que tuvieran las mejores propiedades? Bueno, ellos, respecto a los que sí la eligieron, terminaban empobreciéndose. Porque ¿qué pasó? Las monedas que... Dime en una pregunta. ¿Eso fue algo que consta que efectivamente se dio de manera orgánica? Es una pregunta nomás, pero ¿fue realmente así o fue algún tipo o se dio por algún tipo de planificación de algún grupo de personas o entes a los que quizás les convino en cierto momento del tiempo de alguna forma? ¿O fue algo totalmente orgánico como tú dices? Sí, a ver, yo no soy historiador y esto pasó hace miles de años. Lo que me consta a mí, por lógica, es que se dio de forma orgánica porque si es que alguien hubiera impuesto que el oro tiene que ser la moneda que se usa en el mundo, ¿por qué le hubiéramos hecho caso? Si es que el oro no era la mejor moneda, yo no la hubiera usado. Entonces, a mí me consta, y también como aplicando un poco de lógica, si bien no soy historiador y no tengo la verdad, la certeza en eso, de que tiene que haber ocurrido de manera orgánica en varias partes del mundo, que al menos iban orgánicamente buscando algunas mercancías que cumplían mejor el rol de este medio de intercambio que otras. Y así tiene que haber ocurrido que las mejores mercancías, independientemente del lugar, del planeta en donde se encontraban, empezaban
a prevalecer sobre las más malas. Y por eso pienso que fue un surgimiento orgánico del oro y la plata, y no fue algo que alguien lo decidió y el resto tuvo que aceptarlo. Entonces, bueno, ¿y por qué el oro y la plata cumplían las propiedades de la mejor manera? El oro, como sabemos, es súper escaso, lo que es muy importante. Es fungible, es divisible, transportable y es durable. El oro no se oxida, no se corroe, entonces dura en el tiempo sin problema. La plata, por su parte, la cumple también bastante bien, pero no es tan escasa como el oro. Y con el tiempo igual la plata se corroe y es un poquito menos durable que el oro. Entonces, de esta manera fue como el oro se transformó con el pasar de los años en este bien de intercambio que los seres humanos y las distintas civilizaciones empezaron a elegir. Así, si es que yo producía, por ejemplo, sillas de madera, en lugar de buscar a alguien que quisiera que tuviera lo que yo quería, vendía mi silla por plata o por oro, y así guardaba el oro y la plata por el tiempo que yo quisiera, hasta que lo quisiera intercambiar por el bien o el producto que yo realmente quería consumir. Y así, ¿por qué hablé todo esto? Porque esta mercancía de intercambio o mercancía intermediaria es justamente el dinero. Así empieza. Empieza de esta necesidad de hacer trueques, pero sin tener que encontrar esta doble coincidencia. Entonces, Bitcoin es justamente lo que viene a resolver es esto, es el problema del dinero. Ahora, una cosa muy importante también que tiene que tener el dinero es que transporta el valor no solamente en el espacio, sino que en el tiempo. Por ejemplo, un pedazo de oro, yo lo puedo llevar a otra parte del planeta y sigue teniendo valor. Pero no es suficiente eso, yo necesito también que si es que me lo quedo yo por 10 años, al siguiente, cuando yo quiera comprar algo, ese oro siga teniendo valor. Entonces, el dinero también es una reserva de valor, es un medio de intercambio en el espacio y también una reserva de valor en el tiempo. Supuestamente. Y eh, bueno, el dinero en sí es eso. Ahora, si es que Bitcoin lo va a hacer, bueno, eso está por verse, a ver si es que realmente se va a transformar en eso para todo el mundo. Ya lo es en cierta medida. El oro lo fue en su época, ya no lo es tanto. Eh, el oro sigue funcionando como reserva de valor, pero ya no se usa tanto como medio de intercambio. Nadie va a comprar cosas con oro. O si se hace muy poco. Y bueno, aquí entramos a otra arista del dinero, que es una de las cosas que más discutidas de Bitcoin, que es que te van a decir, pero es que el oro al menos es un activo físico que tiene propiedades industriales, entonces tiene un valor tangible, Una utilidad yo puedo intrínseca, hacer, como material. tiene un valor intrínseco como material, entonces por eso sirve como dinero. Y el Bitcoin, en cambio, no es nada. Bitcoin está respaldado por aire. Y bueno, ahí tenemos que ver la historia. Y, y el dinero necesita realmente algo que lo respalde para funcionar. Por ejemplo, ahora, nuestro dinero fiat, el dinero tradicional que nosotros usamos, el dólar o el peso chileno o el euro, ¿están respaldados por algo? La mayoría piensa que siguen respaldados por el oro, pero no es así. Hace varias décadas, el patrón oro, donde el billete estaba respaldado por oro, se suspendió y nuestro dinero actualmente no está respaldado por nada. Entonces, para mí, esa noción de que para que un dinero pueda funcionar necesita estar respaldado por algo, no tiene sentido porque ya hemos experimentado de que no es necesario.
siempre y cuando la gente lo aprecie como dinero y como reserva de valor, da lo mismo si está respaldado por algo o no, si, mientras cumpla de la mejor manera posible las propiedades de un buen dinero, va a funcionar. Y no, esa no es solo mi opinión, también hay grandes economistas de la corriente austriaca como Ludwig von Mises o, o, o Milton Friedman, eh, se me olvidó otro, pero Hayek. son varios que apoyan esta... Hayek, ese es el que estaba pensando. Son varios que apoyan esta noción de que el dinero no necesariamente tiene que estar respaldado por algo para tener valor, sino por el puro hecho de cumplir con estas propiedades que yo decía antes, de que sea divisible, escaso, homogéneo, fungible, eh, durable, que se pueda transportar, etcétera. Eso de por sí le permite tener valor. Y aquí es donde entra Bitcoin. Dime. No, cuéntanos acerca de la escasez en relación al dinero. Que Sí, imagino que era lo que bueno, querías empezar a explicar. Aquí viene el claro, problema, ¿no? justamente yo estaba hablando del dinero fiat, del dinero tradicional que nosotros usamos ahora, porque este dinero yo digo que funciona, pero por algo también estoy apoyando Bitcoin, porque creo que hay un problema con este. Y es justamente el tema de la escasez. Que para eso volvamos un poquito hacia atrás en la historia, volvamos a cuando el oro era el patrón monetario mundial y, y cómo el oro se fue transformando al dinero como lo conocemos hoy en día. Y esto fue porque el oro, básicamente, por ser físico y por ser también tener un peso, no, la cosa es que se termina centralizando su almacenaje. La gente, en lugar de guardar el oro en sus casas, en su caja fuerte, de forma descentralizada, cada uno guardando lo suyo, empezó a elegir confiar su oro en los bancos centrales, quienes se preocupaban mucho de mantener el oro bien seguro, así minimizaban los costos de almacenar el oro, el costo unitario, digamos, porque lograban almacenar todo el oro junto, entonces eso te permite que el costo unitario de almacenar el oro sea mucho menor y te especializáis en la seguridad. Entonces, de esta manera le quitaban el peso encima a las personas de que ellos tengan que cada uno individualmente preocuparse de correr los riesgos y todos los problemas asociados a guardar tú mismo algo que tiene mucho valor. Y que también cada vez que lo transportas, también estás corriendo un gran riesgo. Si es que yo transporto 1 kilo de oro de una ciudad a otra, bueno, los ladrones o los malandrines siempre pueden llegar y te roban tu oro. Entonces, de esta manera, los bancos centrales empezaron a ofrecerte a ti, yo te guardo tu oro, y a cambio te ofrezco un papel moneda, que es como un recibo, donde yo te digo, ese recibo, tú en cualquier momento puedes volver y yo te entrego tu oro de vuelta si es que tú me entregas el recibo. Esa fue el, ese fue el nacimiento del papel moneda como lo conocemos. Era un recibo que tenía su respaldo en oro. Entonces así se fue dando de que en cada país emergió un banco central que ofrecía este servicio de guardar tu oro, y así tú te ahorrabas todos los riesgos asociados a tener el oro tú y tener que transportarlo tú también cuando fuera necesario, y lo único que de lo que te tenías que preocupar era de un papel, que es mucho más fácil. E incluso si es que la cuenta está a tu nombre, o sea, deben haber existido desde hace mucho tiempo como mecanismos de seguridad y respaldo de que solamente tú, demostrando tu identidad, podías acceder al oro que el banco te tenía. Pero, dime. Todo este hecho de que supuestamente mi dinero tiene detrás un respaldo en oro al que yo podría acceder en cualquier momento a ese derecho, todo esto tiene más allá de que se lleve o se cumpla en la práctica o no, todo esto tiene o tuvo en algún momento alguna especie de respaldo, no sé, en algún papel o en la ley, o sea, ¿hay alguna como protección teórica para la persona que posee dinero? Sí, claro, todo esto
los bancos centrales se fueron dando en este ambiente donde los países ya estaban constituidos, existía un gobierno que hacía cumplir las leyes y los bancos centrales estaban regulados y tenían la obligación de que si ellos le guardaban el oro a las personas, tenían que responder después cuando la persona viniera a buscar su oro. No, no era un sistema anárquico, sino que está regulado, así como lo conocemos hoy. No era simplemente un contrato social, era más que eso. Claro, era un contrato social, pero respaldado por el gobierno que tenía las armas. Entonces, si es que alguien no cumplía ese contrato social, después iba a llegar el gobierno y iba a imponer a la fuerza que se cumpliera. En teoría. Entonces, en teoría, claro. Pero funcionó bien hasta que llegó ya la Primera Guerra Mundial, que es, en mi opinión, eso fue el gatillante que empezó a desencadenar que eventualmente se rompiera o desapareciera este patrón oro donde uno podía canjear el oro por papel moneda y viceversa. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial los países, bueno, estaban todos en guerras con todo y se vieron en la situación muy compleja de que tenían que invertir en, en armas y en instrumentos de guerra para que no los invadan o para ellos invadir a otros. Y cuando tú necesitas tanto dinero, necesitas recaudarlo de alguna manera. Y la forma tradicional era cobrando impuestos. Si yo me quiero ir a la guerra, bueno, tendré que cobrar impuestos y, y así puedo financiar estos actos bélicos. Pero, eh, ¿qué pasó? Que cobrar impuestos no es fácil. Tienes que ir a la casa de las personas, tienes que hacer todo un esfuerzo, una logística importante, que obviamente vas a encontrar mucha resistencia, porque a nadie le gusta simplemente regalar plata al gobierno porque te dicen que tienes que hacerlo. Lo que antes, hasta antes de la Primera Guerra Mundial fue lo que tenían que hacer, pero cuando en la Guerra Mundial, como el oro ya estaba todo centralizado en los bancos, fue mucho más fácil para los gobiernos llegar y capturar a los bancos centrales y declarar que ahora las personas ya no pueden convertir su papel moneda en oro y solamente se quedan con el papel moneda. Entonces, básicamente incumplieron una promesa que se le había hecho a las personas inicialmente de que se les iba a devolver el oro que habían depositado en el Banco Central. ¿Y esto por qué lo hicieron? Un Dime. pequeño comentario solamente como contexto, podrá estar de acuerdo o no y quizás lo podríamos discutir en otra oportunidad, pero en mi opinión probablemente en esa época que tú estabas describiendo era un poco más difícil en ciertos aspectos cobrar impuestos que ahora. No sé si Era estás de más acuerdo con eso. difícil, efectivamente, porque el sistema estaba mucho menos eh, tecnologizado, digitalizado, era todo mucho más manual. Entonces, si tú querías cobrar impuestos, era un trabajo manual que alguien lo tenía que hacer y no era menor. Hoy en día, si tú quieres cobrar impuestos, haces un clic desde el gobierno a las cuentas bancarias y si quisieras lo podría hacer automático. No hay mucho que hacer al Pero respecto. ahí, ¿cómo? No hay mucho que hacer al respecto. Nosotros no tenemos Hoy mucho que en hacer al día respecto. No hay tanto que hacer. no, al menos si es que uno no está resguardado en Bitcoin. Claro. Eh, bueno, entonces, volviendo al tema de que suspendieron esta convertibilidad de papel moneda en oro, ¿por qué lo hicieron? Porque al decir que el papel moneda ya no está respaldado en oro, tú puedes simplemente imprimir más papel moneda sin la necesidad de tener que minar más oro, porque ya cortaste ese vínculo. Entonces, de esta manera, eh, encontraron una forma muy sencilla de financiar las guerras en la guerra mundial sin la necesidad y la ardua tarea de ir a cobrar impuestos a las personas. Y simplemente se pusieron a imprimir más billetes gracias a que ya no tenía que estar respaldado por nada. Y ese papel que ellos imprimían con muy poco esfuerzo, se lo entregaban a las empresas, a los negocios, para que
les entregaran los bienes que ellos querían comprar que sirvieran para la guerra. Eh, ¿Me quería decir algo? Ya. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros empezamos a imprimir más billetes? Aquí ocurre algo que nosotros todos en el mundo hoy en día conocemos y lo hemos vivido ya por muchos años, desde que nacimos, que es algo que se llama inflación monetaria. La real causa de la inflación monetaria, y aquí hay los mismos economistas, para que no se basen solamente en mí, que no soy nadie, sino también en economistas con renombre histórico e internacional, como von Mises, Hayek, Milton Friedman, Rothbard. Bueno, ellos también decían que la inflación es un fenómeno monetario. Tú, cuando aumentas la oferta monetaria o imprimes más billetes, para que esos nuevos billetes que tú estás imprimiendo tengan valor, necesariamente lo tienen que sacar de algún lado, porque algo no tiene valor simplemente porque se te ocurrió imprimirlo, sino que se lo roba o le quita el valor al resto de los billetes preexistentes. Entonces si yo como Banco Central se me ocurre imprimir 1.000 millones de dólares, para que esos nuevos 1.000 millones de dólares que antes no existían tengan algo de valor, ¿de dónde lo sacan? Bueno, de los no sé cuántos miles de millones de dólares que existían antes. Devalúo el resto de la moneda para que mi nueva moneda pueda tener algo de valor. Su valor es simplemente un porcentaje del total y al imprimir, siguiendo este ejemplo, esos 1.000 millones de dólares, el total aumentó. Por lo tanto, el porcentaje que representaba todos los dólares que habían en circulación anteriormente, el porcentaje que representaba cada dólar del total, al imprimirse más dólares, disminuye, generando inflación. Lo que ocurre es que si es que yo tengo, por ejemplo, 1 millón de dólares, que eso representa un porcentaje del valor de la economía mundial, digamos. Si es que yo tengo 1 millón de dólares y después el Banco Central imprime 1.000 millones de dólares, bueno, mi millón de dólares ahora vale un poco menos, porque parte del valor de mi millón de dólares se fue a estos nuevos dólares que ellos imprimieron. Entonces, porcentualmente, ahora yo soy dueño de un porcentaje menor del valor económico que existía o que existe. Entonces, así es como cuando los bancos centrales imprimen más billetes, lo que ocurre es que los billetes nuestros pierden valor. ¿Y qué ocurre cuando tu billete pierde valor? ¿Cómo se traduce eso en la práctica para ti? Quizás uno va a decir, no, a mí me da lo mismo, si me da lo mismo que mi dinero pierda valor. Bueno, no tiene sentido porque a todos nos afecta y es que los precios empiezan a subir. Los precios no suben porque las cosas estén siendo más difíciles de producir. También puede ocurrir, pero En general en no. general, en general, el fenómeno mundial que nosotros vemos de que los precios suben no es por eso. De hecho, debería ser todo lo contrario. La humanidad ha avanzado en lo que es avances tecnológicos, ahora se puede producir más con menos, todo es más eficiente. Entonces, lo que me dice a mí el sentido común es que si todo esto ha ocurrido, debería ser más fácil y no más difícil comprar estos bienes y servicios que ahora son más fáciles de producir. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Que yo veo que el precio sube, como que cada vez se vuelve más difícil adquirir estos bienes y servicios. Lo que para mí nunca ha tenido sentido. Y cuando empecé a entender todo este fenómeno de la teoría monetaria, ahí le empecé a dar una explicación mucho más lógica que me llegó a aclarar totalmente toda la película. Y en el fondo era eso, que la moneda se devalúa, entonces como mi moneda vale menos, para comprar el mismo bien, yo necesito más cantidad de mi moneda para, para adquirirlo. No es que el bien haya subido de valor, sino que mi moneda perdió valor, entonces necesito más unidades para adquirirlo. Yo creo que muy Entonces, de poca esta gente, manera, perdón, yo creo que muy poca gente está consciente de esto. Yo creo que la gente, o sea, por lo que uno más que nada escucha quizás en el día a día y no escucha todo esto que estás explicando tú en muchos lugares, probablemente ni siquiera en la universidad, en la mayoría
de los casos. Yo creo que la mayoría de la gente tiene esta noción sin quizás cuestionárselo mucho, porque tú, como tú dices, en realidad, si uno lo piensa así, como lo estás diciendo, no tiene mucha lógica. La gente cree que los bienes son los que subieron de precio y listo. Y esto, como dices tú, no debería pasar, a no ser que haya un bien que puede haber, que por alguna razón se vuelva más escaso o difícil de producir, o hay alguna crisis de algún tipo o cualquier otro factor, pero en general los bienes y servicios son cada vez más fáciles de producir, hay cada vez más, por lo tanto no, su valor intrínseco no debería subir, sino todo lo contrario, sino bajar. Y a lo largo de la historia deberíamos ir bajando, yo creo que no un poco, sino que dramática, sustancialmente, el valor de las cosas y por lo tanto sus precios, pero es como dices tú, lo que en realidad aumenta es simplemente la relación entre estos bienes y servicios y cada unidad de dinero. Eso es lo que aumenta. Y la gente no se da cuenta de eso. Y al no darse de cuenta de eso, como dices tú, cuando alguien les menciona que los bancos centrales, creo que de todo el mundo básicamente, tienen la potestad de imprimir dinero según lo estimen conveniente, no nos afecta, pero no, sino, como dices tú, sí nos afecta mucho. Recuerdo una vez que conversamos y más que discutimos, conversamos que probablemente los dos principales factores que nos hacen ser, no sé si más pobres, sí, puede ser, se podría decir que más pobres, pero sobre todo los dos factores que nos hacen perder poder adquisitivo, o sea que cada vez con el mismo esfuerzo y mismo trabajo poder acceder a menos bienes de servicio. Esos dos factores son la impresión de dinero fiat por parte de los bancos centrales y los impuestos. Y recuerdo que para mi sorpresa, por lo menos en ese momento, tú decías que de esas dos cosas, el peor efecto, o sea, el que más nos afectaba matemáticamente era la impresión de dinero y no los impuestos. Y yo creo que eso también es una noción que puede primero sonar un poco contraintuitiva en un principio, porque algo que escuchamos más en el día a día es los impuestos y es algo más directo. O sea, yo tengo, no sé, recibo tal sueldo o tal salario o compro tales bienes y servicios, o si tengo una empresa y tengo utilidades, ya, tú sabes, se te descuenta esto, tengo que pagarle este porcentaje de impuestos al Estado. Entonces ya, aquí estoy perdiendo plata a costa del Estado. ¿Cachai? Pero ¿cuánta gente en realidad, en realidad está consciente del efecto que tiene la impresión de dinero? Y bueno, no sé si me quieres contar también un poco de eso, de que tú consideras, y me imagino que es algo que en teoría se podría probar matemáticamente, que ese efecto es peor que el otro. ¿Es así? Bueno, primero estoy de acuerdo en que la mayoría de las personas no son conscientes de este problema que les afecta tan directamente, como que no han llegado a cuestionarse la naturaleza del dinero que están usando. Es algo que dan por sentado y es muy raro, pero es la realidad. Y respecto a los impuestos, ocurre algo que se llama el efecto Cantillón en la inflación, no en los impuestos, que nos explica cómo la inflación afecta principalmente o más fuerte a los que tienen menos. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Cuando el dinero se imprime, eh, todavía, todavía no ha perdido el valor. Una vez que el dinero se empieza a gastar, es cuando la moneda se empieza a devaluar. Y las primeras personas que tienen acceso a este dinero recién impreso no son los más pobres, son los bancos centrales, el gobierno, los más ricos que acceden a estos préstamos gigantescos. Ellos son los que tienen acceso al dinero fácil, dinero que cayó del cielo y que todavía no se ha devaluado, que es lo más terrible, porque los que van a recibir este dinero cuando ya se está totalmente devaluado es la gente pobre. La gente que no tiene nada son los que van a sufrir más fuerte el efecto de la inflación. Entonces se diferencia de los impuestos, de que los impuestos al menos tú puedes dirigirlos. Tú puedes decir, yo le voy a cobrar impuestos a tales personas que tienen tanto, a los pobres no les voy a cobrar impuestos, y ahí se puede discutir de cuáles son los impuestos correctos, etcétera, pero al menos se pueden dirigir y controlar. La inflación inevitablemente va a pegarle más fuerte a los que tienen menos. Entonces, por eso yo creo que la inflación es un impuesto, pero es un impuesto totalmente inmoral. Más allá de que pensemos que existen o no impuestos morales, la inflación es un impuesto
inmoral que perjudica a los que tienen menos. Entonces, por eso la inflación yo diría que es muchísimo peor que los impuestos. Y por dar un ejemplo muy simple, bueno, para explicar que esto yo considero que es un círculo vicioso en realidad eterno, dando un ejemplo muy simple, por ejemplo, si yo soy pobre y a mí me afecta la inflación y yo tenía una propiedad, un terreno, una casa o un departamento y yo, dada la situación económica, mi situación económica que me generó la inflación, yo me veo obligado a vender esa propiedad. Después probablemente una persona de más recursos que sí fue beneficiado o menos perjudicado que yo, se compre esa propiedad, concentrando las propiedades, que en ese caso, bueno, a diferencia de otros bienes y servicios, como hemos dicho, que son relativamente infinitos o se puede producir más, los terrenos sí son finitos y se van concentrando esos terrenos o propiedades finitas o más finitas que el resto de los bienes y servicios, se van concentrando cada vez más en la gente con mejor situación. Y como te digo, es solo un ejemplo, pero esto es en mi opinión, un círculo vicioso eterno. Sí, absolutamente. De hecho, yo creo firmemente de que esta gran desigualdad que duele, porque es verdad que la desigualdad, sobre todo cuando hay gente pobre que está pasando hambre, y un tercio de la población del planeta pasa hambre, un tercio de la comida del planeta se pierde, esta desigualdad duele. Y la gente tiende a pensar que se debe al capitalismo, de que se dejan los ricos que se hagan más ricos y exploten a los pobres y así se forma esta dolorosa y cruel desigualdad. En mi opinión, no va por ahí. Puede influir, pero la gran parte de esa desigualdad yo creo que se produce por otro factor que pasa inadvertido, que es justamente todo lo que estamos hablando y lo que dices tú, que es que los que tienen acceso más cercano a esta impresora de billetes, ellos van a tener un poder económico. Tengo eco de tu parte cuando prendes el micrófono. Que ellos van a tomar un poder económico que les va a permitir comprar lo que sea. Les va a permitir hacerse de todos los activos o bienes más valiosos, gracias no a que están produciendo o vendiendo algo que el resto valora, sino simplemente porque tienen acceso más temprano a esta impresora de billetes. Entonces se empiezan a establecer y consolidar y a agrandar cada vez más esta desigualdad que existe entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, yo veo mucha hipocresía, por ejemplo, de parte de cómo funciona todo el sistema, de que se le eche la culpa a los capitalistas o que los políticos o los bancos centrales estén hablando en contra de los ricos cuando ellos, por su parte, inadvertidamente, están causando, en mi opinión, gran parte de este problema. Sí, igual para no generar confusiones y un tema creo que complejo, habría que definir primero lo que entendemos por capitalismo o capitalista. Sí, yo definiría capitalismo como el poder acumular capital, pero dentro de ciertos límites que están definidos en el liberalismo clásico, que no se puede hacer a cualquier costa, como hay que respetar la propiedad privada, respetar el libre emprendimiento, respetar la libertad de las otras personas. Eh, Mi libertad termina donde choca con la tuya, esas cosas. Pero si respetando todos esos principios básicos fundamentales, yo soy capaz de producir algo que el resto está dispuesto a comprar porque valora lo que yo estoy produciendo, y haciendo eso porque lo estoy haciendo mejor que la competencia, porque no soy el único, siempre van a haber personas tratando o va a haber más gente tratando de producir algo que la gente valora y así empezar a acumular riqueza. Bueno, si yo soy capaz de hacer eso, de vender algo de mejor calidad y a menor precio que el resto, y así me hago rico, yo no tengo ningún problema con esa persona. Para mí esa persona lo único que ha hecho es entregarle valor
a la sociedad. Ha entregado algo que el resto valoraba tanto que está dispuesto a darle dinero, que es efectivamente tu tiempo y energía de vida, expresado en esta tecnología que es el dinero, están dispuestos a dárselo a esa persona. Hizo algo que es muy valorable, pero que hoy en día, por razones muy equivocadas y erradas, eh, es algo que están no solo no valorando, sino todo lo contrario. Una situación muy, muy trágica, en mi opinión. Entonces, si me preguntas a mí, el mundo no necesita menos ricos, necesita más ricos, porque los ricos son los que generan valor y riqueza para el mundo, siempre y cuando, obviamente, se mantengan dentro del marco de los principios fundamentales de lo que es el libre mercado, el capitalismo, el liberalismo clásico, la libertad, la propiedad privada, y no se aprovechen tampoco del sistema corrupto que tenemos ahora, que son los bancos centrales que imprimen billetes. Cuando las personas, cuando los ricos empiezan a beneficiarse de este sistema para así potenciarse aún más y hacer crecer aún más su riqueza, para mí eso es una forma de corrupción terrible y, y por eso creo que Bitcoin es la solución, que es porque tiene este tema de la descentralización, que todavía no hemos hablado, pero que es vital en Bitcoin, que no es solamente esto de que cumple las propiedades que dijimos anteriormente, sino que está descentralizado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el oro, nosotros hablamos de cómo se centralizó en los bancos centrales, porque por costo de almacenar y transporte, la gente tendió a guardarlo en los bancos centrales y todo eso se acumuló en un lugar, generalmente un banco central por país. Bueno, Bitcoin no tiene ese problema, no está centralizado, es muy fácil almacenar, es muy barato almacenar y transportar Bitcoin, entonces ha logrado mantenerse descentralizado. Cada persona puede guardar su Bitcoin si quiere, solamente recordando su clave, lo que no es recomendable porque se te puede olvidar, pero si quisiera uno podría guardar todos sus Bitcoins en su cabeza y no hay nada que puedan hacer para quitártelos. Te podrían amenazar, obviamente, pero si tú estás dispuesto a sufrir cualquier consecuencia, no te los pueden quitar. En cambio, con el oro, eso nunca fue así. Con el oro, si es que te mataban, te podían robar tu oro y tú no podías hacer nada. ¿Por qué no te pueden quitar el Bitcoin y sí el dinero, por ejemplo? Porque el dinero está controlado por los bancos centrales, por los gobiernos. Tu cuenta bancaria eh, no la controlas tú realmente. Si bien tú puedes tener la ilusión de que tú controlas tu cuenta, en la realidad no la controlas tú, la controla el banco y todos los que manejan el sistema. Entonces, si ellos quisieran con un clic, te pueden quitar todo. Y, y en cambio en Bitcoin no lo pueden hacer, porque justamente es un sistema descentralizado que nadie puede llegar a capturar y nadie lo puede controlar. Entonces, bueno, y lo otro es que no solamente te pueden controlar tu cuenta bancaria, sino que además a través de la inflación, de la impresión de nuevos billetes, te pueden devaluar tu dinero, que también es una forma de quitarte tu riqueza. No solamente te la tienen que quitar como explícitamente, sino que te la pueden quitar implícitamente devaluándola. Y en Bitcoin eso no se puede, porque ahora ya hablando un poquito más de las propiedades de Bitcoin, es que, bueno, es descentralizado, nadie lo puede controlar, nadie puede llegar a capturar control del Bitcoin como lo hicieron con el oro. Entonces, nadie te puede, eh, por así decirlo, manipular tu cuenta bancaria de Bitcoin, entre comillas, porque no es una cuenta bancaria, está totalmente disociado del sistema bancario, pero nadie lo puede manipular. Y tampoco se pueden crear más bitcoins más allá de lo que se ha diseñado o de cómo lo diseñó el creador de Bitcoin en el 2009, que Bitcoin tiene un límite de 21 millones de unidades que se pueden crear. No se crearon todas estas 21 millones de unidades al inicio,
sino que tiene un calendario de creación, de que aproximadamente cada 4 años se crean se minan 210.000 bloques de Bitcoin. Y por cada bloque de Bitcoin que uno mina, se ofrece una recompensa. Que aquí estamos entrando ya en cosas más técnicas, pero esta recompensa, en resumen, es como la creación de nuevos Bitcoins. Y así se partió con 0 Bitcoins, se minó el primer bloque, dio una recompensa de 50 Bitcoins, empezaron a existir 50 Bitcoins, y así con cada nuevo bloque que se fue minando, fueron apareciendo nuevos Bitcoins. Cada 4 años esta recompensa se corta a la mitad, entonces vemos una curva que es como logarítmica, donde eh, eventualmente en el año aproximadamente 2140 se va a terminar de minar el último Bitcoin y es imposible minar más Bitcoins después de ese. Se va a topar con el límite de 21 millones. Y esta descentralización no solamente permite que no se pueda manipular o cambiar la regla del juego, eh, sino que, bueno, sí es eso, pero eso lo logra gracias a que existe como una tecnología que está muy aterrizada al mundo físico de energía, de que te impide romper estas reglas. Tú si quisieras modificar la regla del juego de Bitcoin, la cantidad de electricidad y la cantidad de poder de cálculo de computadores, de hardware que necesitarías es astronómica. No es factible para ningún país, ni siquiera para Estados Unidos, coludido con Rusia, eh, invertir tanta electricidad y tanto poder de cálculo, de procesamiento computacional, como para corromper todo lo que es el blockchain, la cadena de Bitcoin, esta tecnología descentralizada. Entonces, por eso es tan segura, porque hay una cantidad muy grande de recursos que se están invirtiendo, que están procurando que la red sea segura. Esa es la razón por la que no se pueden hacer más de 21 millones de Bitcoin. Es simplemente eso. Se estableció esa regla y para modificar esa regla se necesitaría lo que tú dices y eso en la práctica no se puede. O sea, esa cantidad de electricidad y poder de procesamiento. ¿Es simplemente esa la explicación? Exactamente. Bitcoin es un código que se echó a andar en el 2009 con ciertas condiciones, ciertas reglas, que al principio podría haber sido factible para algún país o alguna fuerza de poder capturar control sobre la red porque todavía era chica. En un principio la cantidad de electricidad que usaba y la cantidad de procesamiento computacional era pequeña, entonces hubiera sido posible para alguien intervenirla. Sin embargo, como logró crecer tanto tiempo de manera que pasó muy desapercibida y muy inadvertida, fue muy sigilosa Bitcoin en un principio, nadie, o quizá algunas personas sí, algunas personas muy visionarias, pero la mayoría no imaginaba lo que podía llegar a ser, fue ganando tracción. Y así fue creciendo esta bola de nieve a un tamaño tan grande que eventualmente cuando los gobiernos y los bancos centrales se dieron cuenta que Bitcoin podía presentar un problema y se vieron amenazados, Bitcoin ya había alcanzado un tamaño lo suficiente como para que no lo pudieran eh, cancelar, para que no lo pudieran apagar. Entonces esto en teoría podría haber sido distinto, en teoría podría haber alguien que se hubiera dado cuenta de la implicancia o consecuencias que iba a tener en el Bitcoin, que iba a tener el Bitcoin en el futuro, que son las que estamos viendo ahora, que ya como tú dices es imposible intervenir en las reglas. Si alguien antes se hubiera dado cuenta y que hubiera querido hacer algo al respecto, lo podría haber hecho, ¿cierto? Y bueno, y eso me da a entender que no sé, no creo que sea una coincidencia, pero que probablemente también todo esto se planificó de una forma en que se mantenga cierta relación entre qué tan descentralizado está llegando a ser Bitcoin progresivamente, una relación entre eso, entre la descentralización y cuánta gente conoce esta tecnología o esta nueva criptomoneda o todas estas implicancias para que no se dé esto que te digo que en teoría podría haber sido posible, que alguien quisiera como detener todo esto. ¿No? O sea, me imagino que hubo una planificación
de alguna manera que no sé si era... No sé si necesariamente era como a prueba de todo error, pero que se planificó de una manera para que esto que te digo que podría haber ocurrido no ocurriera. Sí, así es. Y de hecho, se habla de que la concepción de Bitcoin, se habla de una inmaculada concepción. No sé si este término lo inventé yo o alguien más, pero eh, la forma en cómo apareció Bitcoin tiene un toque como muy misterioso, muy místico y que le permitió pasar desapercibida. Fue creada por este personaje anónimo lanzada en el 2009, Satoshi Nakamoto, que después de lanzar Bitcoin y acompañarlo por 2 años, creo que en el 2011, desapareció. Entonces, no fue como que había alguien tratando de hacerle marketing a esta nueva tecnología, porque el creador simplemente la echó a andar y se fue. Y nadie sabe, hasta el día de hoy, nadie sabe quién es, ni dónde está, ni si está vivo, si está muerto. Nadie tiene idea. Entonces, esta concepción de Bitcoin, que fue tan misteriosa, tan oculta en algún rincón del planeta, fue creciendo y así logró pasar desapercibida hasta, hasta que ya agarró un tamaño tan grande o lo suficientemente grande para que nadie pudiera atacarla con éxito. Por eso es muy difícil hoy en día sacar una nueva criptomoneda que sea como Bitcoin, porque ahora ya todo el mundo sabe que existe Bitcoin, o no todo el mundo, pero ya una porción importante lo sabe. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera sacar un nuevo Bitcoin, con la misma tecnología no lo voy a poder hacer, porque ahora fácilmente me van a poder matar antes de que logre crecer. Voy a ser como una hormiga, pero que todos están buscando la hormiga ahora, porque ya todos conocen esta tecnología. Entonces, si tú ves una hormiga, fácilmente la vas a poder aplastar. Pero en el 2009, como nadie estaba buscando la hormiguita, nadie se preocupó de aplastarla con el dedo, porque nadie suponía que podía ser una amenaza y también ignoraban completamente su existencia. Pero el día de hoy ya no es así. Entonces, no es, yo no veo posible, casi imposible, no, yo diría imposible que apareciera otra Bitcoin con el nivel, con la robustez de descentralización y el tamaño que tiene esta, esta cadena de bloques, esta blockchain actualmente. Corrígeme si estoy equivocado. Yo creo que mucha gente que escuche lo que estamos conversando o que sepa algo de Bitcoin se puede hacer una pregunta que en realidad es muy lógica, que es, bueno, mencionaste algo así en un momento, ¿por qué yo no puedo hacer un nuevo Bitcoin? Bitcoin es un algoritmo complejo y alguien en teoría podría replicarlo, lo que eh, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que en teoría sería muy simple porque el algoritmo ya está hecho, ya se hizo, creo que es público, ni siquiera está oculto ni nada. Yo podría replicarlo y lanzarlo, pero si bien estaría ocupando el mismo código y todo, lo que no permitiría que esta nueva creación copiada, que sería una copia del Bitcoin, llegue a ser lo mismo que el Bitcoin que ya existe, es que simplemente no va a alcanzar ese nivel de descentralización porque simplemente no se va a permitir o no se va a adoptar. Es simplemente, esa es la razón por la que yo no podría crear otro, se llame como se llame, pero replicar el mismo código, el mismo este genial algoritmo. Esa es simplemente la razón por la que yo no puedo hacerlo de nuevo. Eh, Principalmente sí. Esa de que ahora, si es que lo intentara replicar, ya no lograría tener el tamaño y la fortaleza que tiene Bitcoin actualmente. Y también por otro tema, de que Bitcoin al ser la primera criptomoneda, y ya lleva cuánto tiempo, empezó el 2009, lleva 15 años de, de registro, de funcionamiento, donde ha recibido miles de ataques, porque han tratado de atacar Bitcoin, lo han tratado de corromper, pero no lo han logrado. Entonces ya 15 años que se ha logrado mantener ahí estable, resistente, resiliente totalmente. Entonces es y siempre va a ser, mientras no falle, que espero que no lo haga y no creo que lo haga, va a ser la criptomoneda más segura por
porque lo ha demostrado. Cualquier otra moneda que a ti se te pueda ocurrir ahora, es imposible que demuestre tener más resiliencia, más fortaleza que Bitcoin en el tiempo, porque tendría que haber aparecido antes que Bitcoin. Entonces, para algo muy práctico, que es estar seguro de que la tecnología es segura y que funciona, Bitcoin siempre va a ser la número uno, mientras no falle, que no creo que sea el caso. El resto de las criptomonedas tienen un algoritmo que no es igual al de Bitcoin, pero que en teoría, creo que son la mayoría, de hecho, que es donde en teoría también hay un número limitado de esa criptomoneda. También es así, ¿cierto? Sí, es así, pero ahí volvemos al tema de la descentralización. De nuevo, aquí yo no soy técnico, yo simplemente soy alguien que se ha entusiasmado mucho por el tema y que he escuchado muchas personas que pueden ser más expertas. Pero es un tema de la descentralización, que ahora yo podría sacar una criptomoneda y decir esta moneda es descentralizada y el código quizás lo es, pero al final la regla del juego siempre las va a poder cambiar alguien que controla el sistema. Por más que la regla del juego digan que esto funciona así ahora, si es que yo logro capturar el sistema porque no tiene una descentralización lo suficientemente robusta, voy a poder cambiar esa regla del juego. Quizás la regla ahora dicen, yo soy descentralizado, pero ¿cómo te aseguras tú de que esas reglas se van a mantener así? No puedes, a menos que tengas Bitcoin, que ya alcanzó un nivel donde tú estás seguro de que tienes una robustez tan grande de que nadie puede llegar a capturarlo, a manipularlo y cambiar esa regla del juego que dicen que es limitado, que son 21 millones y que nunca se van a poder crear más. Estos ataques que mencionaste, ¿cuándo empezaron a surgir? ¿Lo sabes? O No, sea, no, ¿no? no sé, pero es una cosa de que, si bien he escuchado de algunos ataques específicos y si buscamos en Google, seguro vamos a encontrar, pero es algo lógico también. Cualquier cosa en el planeta que empiece a tomar mucho valor económico, van a existir otras personas detrás de ella tratando de capturarlo y robarse un poco. Es algo lógico. Si por algo los bancos centrales han invertido mucho en seguridad para resguardar el oro que siguen teniendo, por más que no respalda nada, que simplemente lo tienen, porque si es que no tuvieran esa seguridad, se lo robarían al tiro. Con Bitcoin pasa lo mismo. Algo que empieza a ser muy valioso, si es que eh, es muy valioso, lo van a tratar de capturar, de robar, de hacerse de eso, pero no han podido, porque la tecnología ha demostrado, mejor que cualquier otra, ser resiliente a estos ataques. Dado de todo lo que nos has explicado sobre Bitcoin, ¿qué es lo que crees tú que va a ocurrir o que va a representar, qué va a significar en un futuro cercano o de medio plazo o lejano esos 21 millones de Bitcoin? ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? Yo creo que en Bitcoin eventualmente, así como vimos históricamente que el oro se transformó en su momento en el patrón monetario mundial, que eventualmente ya todo el planeta reconoció y usaba el oro como medio de intercambio y como reserva de valor. Ahora yo creo que Bitcoin va a ser esta nueva versión del dinero que va a prevalecer en todo el mundo. Todo lo que nosotros tengamos lo vamos a evaluar o a evaluar en Bitcoin. Tú si quieres ir a comprar al supermercado, eventualmente, no sé en cuántos años más, espero que no tanto, tú vas a ir al supermercado y vas a pagar con Bitcoin. Los precios de las cosas van a estar, comprar en una casa. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que los precios de las cosas ahora disminuyen por el tema que hablamos antes de la inflación, de que siguen imprimiendo más billetes y no van a dejar de hacerlo porque, bueno, por varias razones no pueden o no lo van a hacer, pero con Bitcoin no, lo van a, no, nadie va a poder imprimir más Bitcoins o crear más Bitcoins, entonces los precios de las cosas no solamente no van a subir, sino que deberían bajar. Debería pasar esto que hablábamos antes de que mientras nosotros como humanidad avanzamos en tecnología, somos más eficientes, somos capaces de producir más con menos, bueno, entonces las cosas deberían hacerse más accesibles, más fáciles de obtener y con Bitcoin
eso es justamente lo que yo creo que va a pasar. A medida que la economía, el valor crece y la cantidad de Bitcoin se mantiene constante, para que Bitcoin siga representando lo que es el valor de la economía mundial, naturalmente se va a ir apreciando. Y es una tendencia que ya hemos visto en Bitcoin desde su concepción. Se ha evaluado ha crecido en, no sé, mucho, 1.000.000%, dependiendo de cuándo uno lo tome, Más, pero más. más. Pues, podríamos decir infinito por ciento, porque empezó en cero. De hecho, no Entonces, solo 1.000.000%, se ha multiplicado más de 1.000.000 de veces. No recuerdo el número exacto, pero es más. O sea, al menos 100 millones por ciento. Al menos, pero es más. sí, podría ser infinito, porque empezó en cero. Entonces, algo que empieza en cero y que ya vale tanto. Pero bueno, ahora está en el día de hoy como en $76.000 y cuando salió al mercado valía menos de $0,1. La, O sea, la primera transacción de Bitcoin se realizó pagando $1 por 1.309 Bitcoin. O sea, para ver lo que esa persona que compró 1.309 Bitcoin con $1, para ver lo que esa persona tendría ahora si nunca hubiera vendido nada, es multiplicar 1.309 por el valor actual de Bitcoin, que creo que dijiste que, bueno, está como en $76.000. $70.000. Y eso, y eso es 90 millones de dólares, con una inversión de $1 en 15 años. Imagínate, una locura. Pero es la realidad, si es que nosotros hubiéramos invertido $1 en ese momento, ahora tendríamos esos 90 millones de dólares. Eh, Así que no sé si se me olvidó de qué estábamos hablando, cuál era el tema. Lo que iba a significar Bitcoin en el futuro. Esos 21 millones de Bitcoin. Sí, bueno, vamos a ver cómo los precios van a bajar. La vida se va a hacer cada vez más fácil, no más difícil. Los gobiernos van a tener mucho menos poder, van a haber menos guerras, porque las guerras no van a tener financiamiento. La mentalidad de consumo de la humanidad va a cambiar, porque ahora, cuando tenemos una moneda inflacionaria que pierde valor en el tiempo, estamos perversamente incentivados a gastar nuestro dinero antes de que pierda valor. Si tú tienes $1, que sabes que el día de mañana te va a permitir comprar la mitad de las cosas que puedes comprar ahora, tienes un incentivo para gastarlo ahora. Y esto lleva a una demanda artificial y exagerada de los seres humanos a consumir cosas. Esto lleva a una producción exagerada e innecesaria. Y esto lleva a una explotación exagerada e innecesaria de los recursos del planeta y de los mismos seres humanos y de los animales, de todo. Entonces, al tener una moneda inflacionaria, no solamente no es tan simple como que las cosas suben de precio, sino que para mí los efectos, las consecuencias son mucho mayores, son destructivas para el planeta. Entonces, cambiando la moneda inflacionaria a una deflacionaria que gana valor con el tiempo, como Bitcoin, nosotros vamos a ver que las personas ahora se van a tener que enfrentar a la decisión de que o gasto mi Bitcoin ahora o espero un tiempo más y después voy a poder comprar más cosas de las que puedo comprar el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas van a tratar de consumir solamente lo que es estrictamente necesario, van a ser mucho más responsables en su consumo y van a empezar a pensar mucho más a largo plazo. Van a pensar en ahorrar, van a pensar en proyectos más a futuro porque van a tener la tranquilidad de que no tienen que estar constantemente luchando para sobrevivir contra la inflación. Van a pensar en qué le van a dejar a sus hijos, a sus nietos. Este tipo de mentalidad es lo que te incentiva Bitcoin, que es totalmente opuesta a lo que te incentiva el dinero fiat, que es al consumo, mirar a corto plazo y te olvidas de lo que pasa después, que es totalmente destructivo y nocivo para toda la vida en el planeta. Entonces, yo creo que cambiando algo tan simple pero importante como lo que es el dinero que usamos, el sistema monetario, se cambia también radicalmente desde el centro hacia la superficie
cómo la civilización en sí funciona y cómo interactúa con el planeta. ¿Qué va a ocurrir entonces según toda esta predicción con el dinero en concreto? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con una persona que tiene una cuenta bancaria gigantesca con muchísimo dinero y no compró Bitcoin? ¿Qué pasaría en teoría con todo ese dinero? Se van a empobrecer. Lo mismo pasó con el oro. Los que no eligieron oro porque se aferraron a los granos de trigo, por ejemplo, se quedaron con el trigo, pero después el trigo comparado con el oro dejó de valer. Entonces, en algún momento se irán a dar cuenta y van a y cambiaron su trigo por oro, pero si es que lo hicieron muy tarde, bueno, lograron tener menos oro que si lo hubieran hecho más temprano. Ahora con el Bitcoin va a ser lo mismo. Nosotros podemos tener dólares. Si es que yo me niego a Bitcoin por mucho tiempo, Bitcoin va a seguir subiendo de precio y cuando ya finalmente me entregue, lo voy a tener al precio de ese momento. Entonces aquí existe un dicho de que cada uno compra Bitcoin al precio que se merece. El que compró al principio, muy barato, bueno, fue muy visionario y si logró mantener ese Bitcoin y no venderlo, ahora se merece tener lo que tiene. Y de la misma manera, alguien que ahora está negado a comprar Bitcoin y no va a comprar por un tiempo y Bitcoin sigue subiendo de precio, bueno, le va a tocar comprar Bitcoin al precio que se merezca en el futuro. Y así es. Entonces, hasta hoy o hasta algún tiempo más o hasta hace algún tiempo más, eh, el dinero ha ido perdiendo valor progresivamente por la impresión por parte de los bancos centrales. Entonces ahora lo que tú dices es que dada la creciente adopción de Bitcoin va a haber como una especie de segundo efecto que haga que el dinero pierda valor, porque una cosa es que se imprima más billetes generando más cantidad de dinero y otra es que el dinero sea cada vez menos demandado a medida que la gente vaya adoptando más el Bitcoin. Esto es así, o sea, será como un segundo efecto que antes no existía y quizás nunca existió o no en esta magnitud, un segundo efecto que produzca más inflación en el dinero Eso o yo más no lo sé, yo depreciación. no sé cómo se va a desarrollar todo esto. Lo que sí sé es que el valor del dinero está dado por dos cosas, como tú lo dijiste, está dado por la demanda, cuánto nosotros demandamos el dinero, y por la oferta. Si la oferta aumenta, bueno, y se mantiene la demanda, el valor disminuye. Y de la misma manera, si es que se mantiene la oferta, pero la demanda disminuye, eh, su valor también disminuye. Claro, otra forma de decirlo. Hasta ahora el dinero se deprecia porque existe mayor oferta, pero ahora además podría ir existiendo cada vez menor demanda progresivamente gracias al Bitcoin. Exactamente. Todo esto, según tú, podría representar progresivamente, no de un día para otro, pero como alguna especie de gigantesca distribución en la riqueza de la humanidad, la mayor en la historia, quizás. Eh, sí, de hecho yo creo que va a generar una redistribución de riqueza muy grande, pero para mí es una redistribución Justa. positiva, porque ahora la riqueza está concentrada en aquellos no que han generado algo de valor para la humanidad, sino que simplemente tenían acceso más cercano a la impresora de billetes. Algún tipo de Y eso vínculo con para el mí, gobierno, sí, con los gobiernos o claro, bancos centrales o el poder. Sí. exactamente. Y ahora con Bitcoin, la riqueza se va a ir a aquellos que al menos fueron visionarios y tuvieron el coraje, la valentía para desafiar el sistema y adoptar una tecnología que, que nada te asegura cómo va a ser el futuro, pero que debería hacer que el mundo funcione mejor. Entonces, para mí, que ese tipo de personas ganen riqueza, ganen poder, le va a hacer bien al mundo. Actualmente las que tienen el poder no le hacen bien al mundo. Yo necesito que personas más visionarias, que piensan más en el futuro, sean las que toman las decisiones importantes en el planeta. Ese tipo de personas son las que nos van a llevar a un futuro más próspero. Las que se preocupen de qué le estamos dejando a nuestros hijos, qué planeta le vamos a dejar a nuestros nietos, de cuidar las tierras que tenemos para que el suelo no se desertifique. Ese tipo de mentalidad y persona es lo que atrae Bitcoin y a esas personas yo creo en el poder también. Pasando a otro tema diferente, si yo te preguntara qué nos recomendarías invertir
o comprar para el futuro? ¿Qué recomendarías? Bitcoin, totalmente. Yo creo que ahora la mejor inversión que uno puede hacer, no solamente para el bolsillo, que es muy importante, pero sino también para el corazón, es Bitcoin. Yo creo, yo siempre he dicho, quizás te lo he dicho a ti, pero si no te lo he dicho, bueno, se lo he dicho a otras personas. Bitcoin no solamente me llena el bolsillo, lo que agradezco y aprecio harto, sino que también me llena el corazón, porque yo creo que Bitcoin lleva a una humanidad más responsable, a una humanidad más consciente y que trata mejor al planeta, que va en favor de la vida y no en contra. Entonces, no solamente invierto en Bitcoin con la ambición de hacerme rico, que me encantaría, no tengo nada en contra de enriquecerme, sino que además, y esto es lo que me gusta más, que creo que le hace bien al planeta. Entonces, ahí soy bien honesto, no soy de esos que dicen que el dinero es malo y que es sucio, no, para nada. Yo creo que el dinero es una muy buena herramienta que si uno usa bien puede hacer grandes cosas, pero si uno la usa mal o la herramienta está rota, también puede ser muy dañina. Entonces, por eso yo digo, ojalá la gente que le hace bien al planeta se enriquezca y gane muchísimo poder. Y eso yo creo que Bitcoin lo va a facilitar. Ahora sí, pasando a otro tema, pero relacionado al Bitcoin también. Como tú dijiste, el creador de Bitcoin hasta ahora, después de 15 años, nadie sabe quién fue. Solamente se sabe que tiene el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Hay naturalmente distintas teorías sobre quién puede ser en realidad esta persona. Una de las más famosas, y hay videos en YouTube de eso y todo, y muchas personas de este señor en internet. Una de las teorías es que fue una persona que creo que era profesor, o no sé si matemático, ingeniero, no sé si con algo como que uno podría relacionar con Bitcoin, no estoy seguro, pero un señor en Japón que se llama Satoshi Nakamoto, a quien han entrevistado preguntándole esto. Él lo niega rotundamente. Bueno, yo me imagino que no será él quien creó Bitcoin. No sé si esto es una coincidencia o alguien eligió ese nombre para molestarlo, para producir alguna situación chistosa. Pero bueno, como digo, hay teorías sobre algún grupo de personas quienes podrían ser. He escuchado a quienes dicen que en realidad fue y sería un plan del FBI o la CIA. Y como digo, hay distintas personas. Algunas, bueno, muchos la niegan como este señor, no lo niegan, o sea, dicen sí, fui yo, otras se adjudican la creación de Bitcoin proactivamente. Todo este grupo de personas naturalmente son o ingenieros, matemáticos, gente muy inteligente con alguna que cumple con ciertos requisitos por los cuales uno podría como atribuirle esta gran obra. Pero lo que quiero que nos cuentes es sobre una teoría que ciertamente no he escuchado ni en YouTube ni en ninguna parte. Y según tú mismo dices, bueno, pero quiero que nos cuentes, según mismo dices, es una teoría que es tuya y de nadie más, y es solamente tuya y nadie más en el mundo la cree, y que yo encuentro realmente fascinante. Si quieres, me encantaría que la compartieras con nosotros. ¿Quién crees tú que es realmente Satoshi Nakamoto? Ya, es una historia que también me encantaría compartir y lo vamos a hacer, pero no hoy, porque hoy me tengo que ir, ya estamos llegando a la hora. Pero efectivamente yo tengo una teoría propia que se me ocurrió a mí y nunca he escuchado a otra persona decir algo similar sobre quién podría ser Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Eh, y lo mejor de esta teoría es que eventualmente sabríamos si es que tengo razón o no. No es una teoría que nunca vamos a saber. Entonces, me encantaría hablar de eso. Ese es un tema bien largo. Yo creo que da para hablar y conversar harto rato. Así que veámoslo en la próxima, po. ¿Te parece? Por supuesto, Tomás, ha sido realmente extraordinario conversar contigo.
siendo muy, muy sincero, todo lo que nos contaste y explicaste y conversamos era exactamente lo que quería para este canal y para quienes se interesaran bueno, en este caso específicamente el Bitcoin, pero no solamente explicar qué es el Bitcoin o sus propiedades específicas, que si se pueden minar más, que si solo son 21 millones, sino que ir mucho más allá, ir al contexto, cómo lo hablamos, qué significa para el mundo, los problemas que viene a resolver y todos esos temas de los cuales estoy seguro que en otra ocasión podemos seguir profundizando largamente. Así que muchísimas gracias. Sí, no, encantado. Y fue muy entretenido, disfruté mucho, creo que hablamos de hartas cosas, abordamos el Bitcoin de varios puntos distintos, entonces yo creo que fue una conversación muy completa. Así que muchas gracias también por tenerme, lo pasé muy bien. Qué bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.